Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizar Koinonia Radio y por estar en toda la programación. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, algo que cada uno de nosotros debemos de saber y tenerlo bien cimentado en nuestra vida. Hoy vamos a hablar qué es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Porque en nuestras vidas, en nuestro ser, como seres humanos, como cristianos, puede que desconozcamos un poquito, a lo mejor ya lo sabemos, pero hay que recordar qué es la palabra de Dios. Esta pregunta se la dirigimos al mismo Señor, a Dios, y Él nos responde: la palabra del Señor es verdadera, nos dice el Salmo 33 en el verso 4, nos los vuelve a decir el Salmo 119 y nos dice el Evangelio de San Juan: la palabra del Señor es verdad. San Juan capítulo 17, versos 17. Descubrir y entender qué es la palabra de Dios. Querido radioescucha, querido hermano, querida hermana, hoy es una pregunta. ¿Qué es para ti? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Has comprendido, hemos entendido esta palabra de Dios para nuestra vida? Para nosotros, ¿qué es? Es algo que debemos de cuestionar en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice San Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, verso 17, conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Palabra de Dios. Hay que, por ejemplo, ver qué dice la iglesia, qué dice Juan Pablo II. Él nos dejó un programa de vida espiritual para el tercer milenio, el nuevo milenio. Este programa tiene como meta la santidad. Este ideal de perfección no ha de ser malentendido, como si se implicase una especie de vida extraordinaria, practicable solo por algunos genios de la santidad. Los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno. Y mientras adelante recalca el Papa Juan Pablo II, es el momento de proponer de nuevo a todo con convicción este alto grado de vida cristiana ordinaria, que es la santidad. Entonces Juan Pablo II, a los cristianos del tercer milenio, tenemos que ser santos, y para lograr la anhelada santidad nos propone, entre otras cosas, el primerísimo lugar, la oración. Para esto, para la santidad, es necesario un cristiano que se destina ante todo el arte de la oración, pues debe de aprender a orar, ¿no? Pero sobre todo, esto es básico, para la santidad, la oración. Y la oración se debe de llevar, esta primicia de la oración y santidad no solo se puede concebir, sino a través de la renovada escucha de la palabra de Dios.
porque para la santidad y la oración debe de estar esto unido. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a pedir si no hay un conocimiento? Si no hay una renovada escucha de la palabra de Dios. Desde que el concilio ha subrayado el papel preeminente de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, ciertamente se ha avanzado mucho, y sobre todo debemos de ser asiduos a la escucha y en la lectura atenta de la Sagrada Escritura, tanto las personas individuales como las comunidades, y sobre todo cada uno de nosotros debemos de estar atentos. Personas, laicos comprometidos, laicos a tiempo limitado, debemos de estar siempre recurrir a la Escritura, y entre los laicos mismos nosotros debemos de ser los que nos debemos dedicar a ella con valiosa ayuda. Si podemos estudiar teología, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero principalmente tenemos la tarea de evangelizar y llevar la palabra de Dios y la catequesis. Hace falta, querido hermano, querida hermana, querido radioescucha, consolidar y profundizar esta orientación, e incluso a través de la difusión de la Biblia en las familias. Es necesario en particular que la escucha de la palabra de Dios se convierta en un encuentro vital. Esto es primordial. ¿Por qué la importancia de conocer la palabra de Dios? Mira, querido hermano, hay un montón de movimientos dentro de la iglesia. Cada movimiento tiene sus sacerdotes, tiene sus religiosas. Y aquí hay algo importante del conocimiento de la palabra de Dios. Hay infinidad de parroquias donde podemos ir a escuchar misa, donde podemos estar sirviendo, donde hay infinidad de movimientos con sus carismas, donde podemos servir. Pero lo importante debe de movernos y llevarnos a la convicción y a la seguridad y al conocimiento de Dios y del plan de salvación. Debe de haber algo que nos mueva a cambiar, que nos mueva a una radicalidad de vivir el Evangelio y de vivir una vida de santidad. Esto es a través de lo que Dios me habla, de lo que yo entiendo, de lo que yo me alimento de su palabra. La pregunta de este momento: ¿cómo está nuestra relación con Jesucristo? ¿Cómo está mi relación con Jesucristo? Porque al final, mira, los movimientos van y vienen, la parroquia está siempre ahí, siempre va a estar la parroquia. Yo recuerdo hace muchos años aquí estaba Renovación, después estuvieron los servidores de la palabra, y ahorita, estaba en esta parroquia, ahorita está en una de las capillas, la comunidad Koinonía. Estuvo también Juan 17:21. La parroquia siempre va a estar ahí, pero lo que debemos de entender es que en los momentos difíciles, en los momentos de tentación, en los momentos de dificultad, aún al momento de dejar de existir, cuando yo vaya a ir ante la presencia de Dios, lo que me va a dar la fe, la seguridad y la confianza que voy a entrar a la vida eterna es la palabra de Dios, es Jesucristo, es esta amistad, esta relación entre Jesús y mi persona, el cual me asegura, me confirma a través de su palabra que yo soy salvo. ¿Por qué? Porque lo acepté como mi Salvador, y porque Él murió en la cruz por mis pecados, por toda mi basura, por toda mi porquería, y esto me debe de dar confianza, esto debe de relacionarme en una intimidad con Jesucristo. El problema es que cuando yo ando buscando, yo estoy tan apegado a una parroquia, esto no quiere decir que no tengo que llevar una formación y estar injertado en algo que me ayuda a crecer. Pero yo no le puedo dar más prioridad al padrecito porque me cae bien. Porque en los momentos difíciles, el único que va a ser fiel, el único que va a estar conmigo, que me va a levantar, que me va a dar fuerza, que va a estar ahí para asistirme, para salvarme, para guiarme, el que me ama, el que dio la vida por mí, es Jesús. Ahora, ¿cómo está nuestra intimidad con Él? A veces, querido hermano, querido radioescucha, estamos tan preocupados
Estamos tan sumergidos en el ministerio. Esto tenemos que hacerlo. Estamos tan ocupados en tantas cosas. Estamos ocupados en el ministerio, en el apostolado, en el servicio, en la iglesia, pero perdemos la relación con Jesucristo, porque perdemos la comunicación con Él a través de la escucha de la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy se llama ¿qué es la palabra de Dios? Es algo que me lleva a tener una intimidad con Jesucristo. Es algo que me lleva a tener una intimidad con mi Padre Dios. Es algo que me lleva a tener una intimidad con la presencia del Espíritu Santo. Es algo que me acerca a la salvación y la importancia de conocer la palabra de Dios. No digo que no tenemos que tener catequesis, que tenemos que dejar la enseñanza, no. Tenemos que tener enseñanza, tenemos que tener lección divina, meditación, pero aquí la importancia. La palabra de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es algo que sirve, que ayuda, que levanta, que libera, que sana, que transforma, o no lo es? O estamos buscando solamente situaciones donde podamos ver otra realidad que no es nuestra propia santidad y nuestra propia conversión. Buscar la alimentación de la luz de la palabra de Dios, la palabra de Dios que ilumina nuestra vida, que ilumina nuestro caminar y que nos lleva a entrar en una relación con Jesucristo que nos lleva al Padre. La palabra de Dios, la importancia, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios, querido hermano, querido radioescucha, para tu vida, para ti? ¿Qué es? ¿La conocemos? ¿Caminamos iluminados por ella o no caminamos? No le cambien, no se vayan, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy estamos compartiendo el tema la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Hay que descubrir en nuestra vida qué es la palabra de Dios. Hay que preguntarnos y ver esta realidad. A veces estamos tan involucrados en tantas cosas que nos olvidamos de esto. Perdemos la intimidad de Jesucristo porque tenemos mucho apostolado, tenemos el ministerio que está ahí, pero dejamos la lectura de la palabra de Dios. Por eso Juan Pablo II nos deja este programa de vida espiritual. Hay que orar, sí, pero ¿orar para qué? Para buscar la santidad. ¿Y cómo la santidad? Bueno, ciertamente se avanza y mucho cuando hay asidua escucha de la palabra, de la lectura, atentos a la palabra de Dios, tanto como grupo, pero también individualmente. ¿Qué dice Dios? Hace falta, queridos hermanos y hermanas, consolidar y profundizar esta orientación, e incluso a través de la oración, y orar y pedirle a nuestro buen Dios y pedirle a Jesús: ayúdame a entender lo que dice tu palabra. La clave en todo esto está, es la palabra de Dios. Dios nos comunica su palabra en diversas páginas de la Biblia. Tenemos Génesis, la página de la creación, la página de los acontecimientos, la página de las personas, la página de su iglesia, pero de manera primordial en las páginas de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Ella es la gran fuente
de oración. Y pues podemos buscar esto, ¿no? Mujeres que oran, hombres que oran, de petición, de oración, de agradecimiento, bueno, infinidad de oración. Y por tanto, de la santidad de la iglesia. También nos habla de esto, la Escritura, la palabra de Dios. Por eso señala el Papa que hace falta alimentarnos de la palabra para ser servidores de la palabra en el compromiso de la evangelización. A veces ya no somos servidores de la palabra, somos servidores o caemos en una rutina. Mira, hay que darnos cuenta qué es ser un servidor de la palabra. Servimos a la palabra, o sea, servimos a Dios, servimos a Jesucristo, porque a veces caemos en una comodidad, en una rutina de ver que bueno, pues ya nos convertimos como en algo social, ¿no? Porque pues déjame decirte que la vida cristiana es totalmente diferente a la vida social. ¿Por qué? Porque hay grupos, por ejemplo está aquí en Tijuana el grupo Rotario, personas que ayudan en desastres naturales, personas que ayudan a los asilos, empresarios de un club Rotario que ayudan a los hospitales, a los lugares donde hay niños huérfanos y no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque pues me ha tocado ir a tocar las puertas de personas que son de este grupo y dicen, no, nosotros, ¿sabes qué? Nosotros ayudamos aquí para lo que necesiten, pero para esto de ir al cielo y todo eso no es punto y aparte. Y a veces nuestra iglesia o como grupo de oración, como hermanos, caemos en esto. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Estamos realmente viviendo una vida cristiana? ¿Estamos viviendo la enseñanza de los santos? Porque los santos que hay en la iglesia, infinidad de santos, vivieron la palabra de Dios. No solamente la compartieron y no querían la fama, tampoco ser reconocidos, simplemente hacer la voluntad de Dios a través de lo que su palabra les decía. Por eso señala el Papa que hace falta alimentarnos de la palabra para ser servidores de la palabra en el compromiso de la evangelización, porque no queremos evangelizar, no queremos salir a compartir algo, no queremos hacer nada. Déjame, yo tengo mi cena, no me molestes, déjame, tengo este compromiso. Y la salvación de las almas, no, es que si tú y yo, querido hermano, tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, si hemos conocido a Dios, no podemos callar. Pero ¿qué hacemos en estos tiempos? No tengo tiempo porque está jugando mi equipo favorito, no tengo tiempo porque está mi novela, porque estoy cansado, no tengo tiempo de evangelizar porque estoy ocupado. No tenemos tiempo. ¿Realmente hemos conocido a Dios a través de su palabra? ¿O hemos caído en un estado de comodidad? ¿Por qué no queremos evangelizar? ¿Por qué no queremos ir a tocar la puerta para invitarle a aquella persona que está perdida en la droga? Para invitarle a aquella persona que tiene dificultades. Oye, hermano, hermana, ve a ver a mi hijo, ve a ver a mi sobrino, háblale de Dios, háblale de Jesucristo. No tengo tiempo. Oye, si tú le hablaras, si tú le llevaras el evangelio a mi primo que está en la prisión, que está en la cárcel, sí vamos a ir, pero cuando podamos. Y nunca lo hacemos. Es que el Padre no quiere, es que no, los que no queremos somos nosotros. O sea, no puede haber limitación en nosotros y decir que el hermano, que la hermana, que el padre, que la monjita no quieren que yo vaya. No, somos nosotros los que no queremos. ¿Por qué? Dice el Papa Juan Pablo II, reitera que en el compromiso de la evangelización hace falta alimentarnos de la palabra de Dios para poder compartir esta palabra que nos ha sanado, esta palabra que nos ha liberado, es llevarla a los demás. Y no tenemos que tener ni siquiera un estudio teológico, algo grande, simplemente decirles, mira, querido hermano,
tu compadre, a tu tío. Yo andaba mal, era un borracho, era un drogadicto, mujeriego, pero pues conocí la palabra de Dios, me mostraron otro tipo de otra forma de vivir, de entregarle mi vida a Cristo y que Él podía liberarme de esto, y lo ha hecho. Yo vengo a compartirte esta palabra. Es algo tan sencillo. Esto es reavivar en nosotros el impulso de los orígenes, dejándonos impregnar por el ardor de la predicación apostólica. Después de Pentecostés hemos de revivir en nosotros el sentimiento de Pablo. Ay de mí, ¿qué dice San Pablo? Primera de Corintios capítulo 9 verso 16. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. He conocido a Dios, he conocido la salvación. ¿Qué voy a hacer? ¿La voy a compartir con los demás o me voy a encerrar en mi mundo de egoísmo y no voy a compartir a este Dios bueno, a este Dios que salva, a este Dios que libera? ¿No lo voy a compartir a los demás? Voy a seguir viviendo encerrado en mi mundo de flojera, de confort, de egoísmo. No tengo tiempo. Primero tengo que ir al cine. De Hitler también se juntaba a su gente y comían y platicaban. Nunca hizo, es de veras que no hizo tanta maldad. ¿Cuál es la diferencia entre una reunión social y una vida cristiana? ¿Cuál es? ¿Sabemos realmente todo esto? Es que dicen, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me está hablando Dios a mi vida? ¿Qué me está hablando Dios a mi vida? ¿Qué voy a hacer con esta palabra que he escuchado? Que he recibido. ¿Por qué no la comparto a los demás? ¿Por qué he dejado de hacerlo? ¿Por qué no trabajo en la evangelización? ¿Por qué estoy de brazos cruzados esperando a que los demás me digan que la gente se está condenando, que no quiero ir a hablarle a los demás de Cristo, que no quiero ir a hablarle a los demás de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Por qué no tomo la iniciativa de empezar una vida nueva, pero en íntima relación con Jesucristo? ¿Cómo? A través de la escucha de la palabra de Dios. Es meditar un poquito y ver lo que dice el Papa. Reavivar en nosotros el impulso de los orígenes. Muchos ya nos hemos quedado estancados. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, 5 meses, 6 meses y no organizamos nada para hacer un retiro, para llevar la palabra. Seguimos dormidos, dice esta frase, ¿no? Seguimos dormidos en nuestros laureles. De veras hemos conocido la palabra de Dios. No le cambien, vamos a una pausa. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos compartiendo el tema. Estamos compartiendo el tema: ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es?
La palabra del Señor es verdad. Es verdad. Dice el Salmo 119, el 151, y también nos dice San Juan, capítulo 17, verso 17. La palabra de Dios es verdad. Decir que la palabra de Dios es verdad es decir que ella contiene la verdad de Dios, la verdad del mundo y la verdad del hombre. Muchos hombres y mujeres estamos enfermos de la verdad. Por eso vivimos en la oscuridad del error y de la mentira. Acercarnos a esta palabra que ilumina nuestra vida con la verdad es ser sanados de las tinieblas, de la ignorancia. En este sentido, la palabra de Dios es palabra que sana. A veces estamos buscando los milagros, ¿no? Los milagros de tener el don de milagros, el don de sanación, el don de liberación, pero de veras que no hay milagro más grande que ver la conversión de un pecador, de un hermano. No hay milagro más grande que ver la conversión de un pecador. ¿Y por qué no nos preocupamos por ello? ¿Por qué no hacemos nada por ello? ¿Por qué no buscamos la palabra de Dios que es verdad para no estar viviendo en las tinieblas, en la oscuridad del error y de la mentira? Dice Jesús, la verdad los hará libres. Conozcan la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos de nosotros todavía caminamos en el engaño de la mentira y no en la verdad? Cayendo en errores que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que yo pensé que era esto, es que yo pensé que era así, es que, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Ahí está el manual para la iglesia, la palabra de Dios. Ahí está el manual para el hombre, para salir de la oscuridad, la palabra de Dios, que es verdad, la palabra que ilumina nuestra vida con la verdad. ¿Cuántos de nosotros caemos y estamos estancados en la mentira y no en la verdad de Dios? Y decíamos al inicio, estamos tan metidos en el ministerio, en el apostolado, estamos tan por decir, tan embobados en tantas cosas que nos olvidamos que la palabra de Dios está ahí para sacarnos a la verdad. Por ejemplo, nuestra conversión es una realidad que si no trabajamos en ella vamos a seguir estancados, pues sin santidad nadie verá al Señor. Dice la carta a los hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. Esto es una verdad. Pero pensamos o creemos que estar bien metidos en el apostolado, estar bien activos en la iglesia, nos va a ayudar a salvarnos. Y no, tenemos que trabajar en la verdad de nuestra vida. ¿Cuánta es de que nuestra vida es una verdad? De que caminamos en la verdad de Dios, no lo que los demás dicen, no, lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para mí. ¿Cuál es la verdad de Dios? La santidad, la conversión, no más pecado, el ayudar al prójimo, el compartir lo poco, lo mucho que tenemos con los... Dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hagan la voluntad de mi Padre. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve preso, me fuiste a visitar. Estuve hambriento, me diste de comer. Esta es una verdad de Dios. La pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos renunciando a nuestro voraz egoísmo y estamos haciendo algo o no lo hacemos? Esto es una verdad. Por eso la palabra de Dios es verdad. No, y como la señora, ¿no? Ay, diles una mentira piadosa. No. Estamos con Dios, o somos de Dios, o somos del demonio. O ayudamos a salir a la verdad a los demás, o los engañamos en la mentira para que sigan. Somos partícipes de la oscuridad del demonio con nuestra vida de mentiras. La verdad es la verdad de Dios y punto, y no se discute. Ahí no podemos
como anestesiar nuestra vida cristiana, porque no es lo que Dios quiere. La palabra de Dios es verdad, el cual nos saca de la oscuridad y del error de la mentira. Acercarnos a esta palabra que ilumina nuestra vida con la verdad es ser sanados de las tinieblas, de la ignorancia. En este sentido, la palabra de Dios es palabra que sana y que ilumina para salir en la verdad. La palabra del Señor es digna de confianza. A veces nos quejamos o nos desanimamos. Nos desanimamos. ¿Por qué? Porque nos fallan por tantas mentiras, por tantas cosas, porque nos han decepcionado, porque hemos puesto nuestra confianza o porque han traicionado nuestros secretos. Pero la palabra del Señor es digna de confianza. A veces personas, familias o en nuestro trabajo, nuestros jefes nos prometen algo y nos fallan. No hay confianza. La palabra del Señor es digna de confianza. Nos dice el Salmo 18 en el verso 30, y la palabra de Dios es segura. Nos dice en el Salmo nos dice Primera de Samuel, verso 22, del 1 al 50, la palabra de Dios es segura. Los seres humanos, tú y yo, querido radioescucha, querida hermana, querido hermano, los seres humanos necesitamos vivir en la confianza. Necesitamos tener a alguien en quien confiar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado decepcionados por la esposa, por el esposo, por los hijos, por el mejor amigo, la mejor amiga, y ya no confiamos? Ya no confiamos en el pastor, ya no confiamos en la hermana, en el hermano, ya no confiamos en el movimiento, en la parroquia, en el padrecito, en la monjita. Pero ¿por qué dejar de desconfiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no confiamos? Necesitamos confiar en alguien, pero ¿en quién vamos a confiar? Necesitamos que alguien nos hable con palabras dignas de confianza. Por ejemplo, los jóvenes de estos tiempos, ¿no? Te prometo que me voy a casar contigo, y pues nunca cumplen. Te prometo, mamá, los jóvenes a sus papás, te prometo que mañana lo hago, te prometo que mañana voy a trabajar, y nunca lo hacen. Y no lo hacen. ¿Y qué necesitamos nosotros? Palabras dignas de confianza. ¿En quién vamos a confiar si todo el mundo vive tras de la mentira? Ay, mentiras mías, hombre, lo estoy engañando, déjalo que se la crea el tonto. Se la creyó la tonta, el tonto se lo creyó. Ajá, eso es lo que tú crees, ¿no? Bueno, pero precisamente muchos vivimos enfermos de desconfianza e inseguros, y muchos más en el mundo de hoy ya no confiamos en lo que nos dicen, en lo que nos prometen. Pues cuando acudimos a la palabra de Dios, podemos experimentar que ella es digna de confianza, es segura, porque Dios es fiel a su palabra, porque Él nos enseña y Él no nos engaña. Él no nos engaña, porque todo lo que dice lo cumple. Él es pues la palabra de Dios la que nos afirma y da confianza y nos sana de nuestras dudas y sospechas. En este sentido, es palabra que sana. Por eso el tema de hoy, ¿qué es la palabra de Dios para ti? Pero en este aspecto estamos viendo qué hace la palabra de Dios. Es palabra de Dios que nos da confianza, que sana. Dejemos pues de buscar falsas confianzas que no las va a haber. El hombre, el ser humano, siempre nos va a fallar, va a estar ahí, fallando. Pero debemos de aprender a tener confianza en Dios, porque Dios es fiel,
porque Dios no busca ningún beneficio, sacar algún provecho de nosotros, busca nuestra felicidad y nuestra salvación, y es aquí donde debemos de aprender a sacar nuestras dudas y sospechas. Debemos de confiar en la palabra de Dios, porque Él es fiel. Él es fiel y nunca falla, porque Él está ahí, está ahí. Los seres humanos necesitamos vivir en confianza. Esta confianza brota a través del conocimiento de lo que es la palabra de Dios, la seguridad en las dificultades, en el dolor, en el sufrimiento, y al final de nuestra muerte debemos de confiar siempre en Él. Confianza y seguros, caminando hacia la vida eterna, hacia la salvación, en fe en la palabra de Dios, en nuestro buen Dios. No se vayan, no le cambien, vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en tu programa Hombres de Fe. Hoy, el tema de hoy, estamos compartiendo qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra verdadera, es verdad. La palabra del Señor es digna de confianza. Si queremos confiar en alguien, si queremos verdad, si queremos estar en confianza, esperar y tener seguridad de confianza en alguien, es en Dios a través de su palabra. La palabra también del Señor es justa, nos dice el Salmo 119 y el 172. Estamos enfermos de injusticia. El mundo de la política, de la economía, de las cosas materiales está plagado de discursos injustos, de leyes injustas, de enseñanzas injustas, de doctrina dañina. En cambio, la palabra de Dios es justa, no produce mal, ni daña, ni estropea. Cuando nos acercamos a ella, somos sanados de la injusticia, de los discursos humanos, y en ese sentido se convierte también en una palabra que sana. La palabra que sana, que nos sana ¿de qué? De las injusticias. La palabra de Dios también es eterna. Dice el Salmo 119, la palabra de Dios es eterna, porque Dios es eterno. Nos enseña esto, que es algo eterno para nosotros. ¿Qué es algo eterno? La palabra de Dios existe desde que existe Dios. En el principio era palabra. Nos dice Juan capítulo 1, verso 1. Dejará de existir cuando Dios deje de existir, entonces se acaba la palabra. Cuando Dios deje de existir, entonces dejará de existir la palabra de Dios. Esto es lo que quiere decir que la palabra de Dios es eterna, como decía Donoso Cortés. Palabras más, palabras menos. Cuando las estrellas exploten y se apague el sol y se acabe el universo y venga a la gran oscuridad sobre el mundo, permanecerá la palabra de Dios brillante, pues ella no pasará, ella es eterna. Nosotros, los seres humanos, estamos enfermos de finitud. Nos sentimos pequeños, frágiles, pasajeros, pero unidos a la palabra de Dios podemos ser eternos como ella, inmortales y vivir siempre y para siempre. La palabra de Dios es vida eterna. Quien preste atención a mis palabras tiene vida eterna, dice el Evangelio de San Juan capítulo 5 verso 24.
El que hace la voluntad de Dios vive para siempre, nos dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Quien hace caso de mi palabra no morirá, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, verso 51. Esta palabra nos sana de la finitud, de lo efímero y de la muerte, y por eso es una palabra que sana. Pero también la palabra del Señor es infinita, nos dice el Salmo 119 en el verso 96, en el verso 96, y nos dice segunda de Timoteo capítulo 2 verso 9, no está encadenada. La palabra del Señor es infinita, no está encadenada, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 9. La palabra de Dios no tiene límites. Nada la limita, ni la cárcel, ni el demonio, ni la guerra, ni las leyes humanas, ni el Estado laico. Esta palabra tiene el poder para impregnar todas las culturas y transformar las estructuras sociales, de tocar profundamente a todos los hombres, a cualquier hombre, en la condición que sea. Se trata de la palabra infinita de Dios, capaz de permearlo todo. Ella es entonces una palabra que sana, que nos sana, porque es infinita y no está encadenada. La palabra del Señor es maravillosa. La palabra del Señor, nos dice el Salmo 119, la palabra del Señor no solo es maravillosa, sino que además hace maravillas. ¿Cómo lo vamos a ver? Más adelante vamos a compartir sobre esto, ¿no? Sobre las maravillas de Dios. Pero además, la palabra de Dios crea, conserva, transforma, purifica, sana, libera, consuela, conforta, corrige, estimula, da vida. Ella es palabra que sana. La palabra del Señor es la ley de Dios. Nos dice Deuteronomio capítulo 5, versos 1, verso 6 y verso 5. La palabra del Señor es la ley de Dios. Dios ha expresado su voluntad a través de su palabra. El pueblo de Israel centró su vida en la ley de Dios, porque ella era la manifestación del querer divino. El mundo está enfermo de orgullo, de soberbia, de querer hacer siempre su propia voluntad. Aceptar la palabra de Dios en nuestra vida es abrirnos a hacer la voluntad de Dios, a cumplir su ley santa y abandonar nuestra voluntad pecaminosa. En este sentido, podemos afirmar que la palabra de Dios también nos sana, porque en ella está la ley de Dios. En una sola expresión habría que decir que la palabra de Dios es santa. Y entrar en contacto con lo santo, vivir en la atmósfera de lo santo, debe llevar a la salud, a la vida, a la santidad, a quien se alimenta de ella. La muerte, la enfermedad y el mal tienen que ver con el pecado y no con la santidad. Aquí habría que ver si somos personas que estamos haciendo algo por el bien del prójimo, o solamente estamos buscando favoritismos porque no me gusta, porque no quiero, y estoy viviendo en el pecado y no estoy viviendo en santidad. Acordémonos que como iglesia hay que crecer en números, que como grupo de la parroquia, como movimiento, hay que crecer en número, pero también hay que crecer en santidad. ¿Para qué queremos una gran cantidad si no hay santidad? Sin santidad, dice la carta a los Hebreos, nadie verá al Señor. No podemos crecer en santidad y viviendo en el pecado, y no viviendo en santidad. La santidad es porque hemos tenido un encuentro con algo santo, que es la palabra de Dios. Así es que, ¿qué es la palabra de Dios?
La palabra de Dios es algo que nos ayuda y nos lleva a renunciar nuestro pecado y nos acerca a la gracia de Dios, a la santidad. Esto es la palabra de Dios. Esto hace la palabra de Dios. Abramos pues nuestro corazón. Dispongámonos a esta palabra santa de Dios y dejemos que haga su obra de salvación en nuestra vida. No importa cómo estemos. No importa lo que hayamos hecho, no importa cómo estemos viviendo, no importa si hemos hecho tantas barbaridades. Abramos nuestro corazón a la escucha de la palabra de Dios, a esta palabra santa, y dejemos que haga su obra, que venga a salvarnos, que la palabra de Dios venga a iluminarnos, que la palabra de Dios venga a darnos confianza, que la palabra de Dios venga a sanarnos de esa injusticia que hemos estado atravesando, que la palabra de Dios venga a enseñarnos a caminar en la verdad y que podamos conocer esta verdad para que la palabra de Dios nos haga libres. Dejemos que la palabra de Dios transforme nuestro corazón. Esto es la palabra de Dios, esto hace la palabra de Dios. No solamente es una Biblia, no es solamente un libro, es Dios hablando a nuestro corazón. Es Dios hablando a nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida, querido Radio Escucha? ¿Hay pecado o hay santidad? ¿Qué es lo que estás compartiendo? ¿Qué es lo que estás compartiendo? Somos iglesia. Hace poco teníamos una misa en el Congreso de la Comunidad Koinonía, aquí en la parroquia de San Martín de Porres, en Los Álamos, y el obispo nos invitaba a esto, a ser iglesia, porque esto es lo que forma la palabra de Dios, iglesia, ser iglesia. No apartarnos, no aislarnos. Pues tenemos mucho que hacer. Pedirle a Dios por esto. Hay que tomar nuestra Biblia, hay que abrirla entre nuestras manos y contemplarla en el silencio, verla y recordar lo que ella es. Es una palabra que sana, es una palabra que nos da confianza, es una palabra que nos lleva a la verdad. Es una palabra que nos ayuda y hay que orar al Señor pidiéndole, diciéndole: Señor Dios nuestro, te bendecimos por esta palabra poderosa y santa. Ella es una expresión más del amor que nos tienes. Todo el que ama se comunica y tú nos amas tanto que nos has dado tu palabra llena de amor y de ternura. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, por tu palabra que nos salva, por tu palabra que nos ilumina y que está ahí para guiarnos en la verdad y llevarnos al final de nuestra existencia en una vida de santidad, a la salvación, al encuentro de nuestro Padre a través de Cristo Jesús. Pues pidámosle a Dios que nos dé la gracia, porque de veras que la gracia viene de Él. Muchísimas gracias por acompañarnos, se nos terminó el tiempo, estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonía Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Fuimos Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.